Durante el régimen nazi, la vida de los civiles alemanes fue completamente rediseñada. Nada quedó al margen. Trabajo, ocio, familia, creencias, sexualidad y hasta el lenguaje cotidiano fueron absorbidos por el aparato estatal. El ciudadano dejó de ser individuo para convertirse en engranaje. Esta transformación no se impuso de forma súbita. Se construyó mediante leyes, rituales, promesas de estabilidad y recompensas simbólicas. La propaganda se infiltró en las aulas, en las canciones populares, en los juegos infantiles. Quien se adaptaba era premiado, quien se desviaba desaparecía. La vigilancia no era solo policial, era doméstica, laboral, íntima. ¿Cómo se diseñó la vida diaria bajo una dictadura total? ¿Hasta qué punto cooperó la población con su propia pérdida de libertad? ¿Y cuántos de esos hábitos totalitarios sobrevivieron a la caída del régimen? Cuando la libertad se extinguió, la vida civil bajo el Reich. La democracia alemana no murió de un golpe violento. Se desvaneció gradualmente, día tras día, decreto tras decreto, hasta que los ciudadanos despertaron en una realidad completamente diferente. Cuando Adolf Hitler juró como canciller en enero de 1933, muchos alemanes creyeron que se trataba de un nombramiento político más dentro del sistema republicano. No podían imaginar que acababan de presenciar el comienzo de una transformación social que alteraría cada aspecto de sus vidas cotidianas. Los alemanes habían vivido 14 años bajo la República de Weimar, un experimento democrático nacido entre las ruinas de la derrota militar y la humillación nacional. Pero esa democracia había estado marcada por crisis constantes: la ocupación francesa del Ruhr, la hiperinflación que destruyó los ahorros de la clase media, los enfrentamientos callejeros entre extremistas de izquierda y derecha, y finalmente el colapso económico mundial que dejó a 6 millones de alemanes sin trabajo. En este contexto de desesperación colectiva, el discurso nazi encontró terreno fértil. Hitler no prometía solo empleos o estabilidad económica, ofrecía algo más profundo: la restauración del orgullo nacional, la creación de una comunidad unida por la sangre y el destino, y la promesa de que Alemania recuperaría su lugar como gran potencia europea. Para millones de alemanes agotados por años de crisis, este mensaje sonaba como una salvación. El cambio comenzó de manera sutil pero inexorable. En febrero de 1933, el incendio del edificio del Reichstag proporcionó el pretexto perfecto para suspender las libertades civiles básicas. El decreto de emergencia que siguió no parecía extraordinario en una república que había vivido bajo estados de excepción durante gran parte de su existencia. Sin embargo, esta vez las medidas no serían temporales. La libertad de prensa desapareció primero. Los periódicos de oposición fueron clausurados o forzados a publicar solo noticias aprobadas por el gobierno. La radio, que llegaba a millones de hogares alemanes, se convirtió en un instrumento de propaganda estatal. Las emisoras extranjeras fueron prohibidas, y escucharlas se convirtió en un acto de traición. La libertad de reunión siguió el mismo destino. Las manifestaciones políticas independientes fueron prohibidas, mientras que los desfiles nazis se multiplicaron. Las calles alemanas se llenaron de banderas rojas con esvásticas, uniformes pardos y cánticos marciales. El espacio público dejó de ser un lugar de encuentro ciudadano para convertirse en un escenario de teatralidad política. La vida asociativa, tan rica en la tradición alemana, fue sistemáticamente desmantelada. Los clubes deportivos, las asociaciones culturales, los grupos de excursionismo y hasta las sociedades corales fueron disueltos o incorporados a organizaciones nazis. No quedó espacio para la socialización espontánea. Todo debía canalizarse a través del partido. Los trabajadores perdieron el derecho a la huelga, a la negociación colectiva y a cambiar de empleo sin autorización gubernamental. A cambio, se les prometía seguridad laboral, mejores condiciones de trabajo y acceso a programas de ocio subsidiados. Para muchos, especialmente aquellos que habían sufrido años de desempleo, este intercambio parecía aceptable. La transformación económica fue presentada como un milagro. Las cifras oficiales de desempleo comenzaron a descender espectacularmente. Se iniciaron grandiosas obras públicas. La construcción de autopistas que conectarían todo el territorio nacional, estadios monumentales, edificios gubernamentales imponentes. Miles de hombres volvieron al trabajo y las familias recuperaron un ingreso estable. Sin embargo, esta recuperación económica tenía un precio oculto.
Gran parte del financiamiento provenía de la confiscación de bienes judíos y del endeudamiento masivo del Estado. Además, buena parte de la producción se orientaba hacia el rearme militar, aunque esto se mantenía en secreto. Alemania se preparaba para la guerra mientras sus ciudadanos celebraban el retorno de la prosperidad. El concepto de Volksgemeinschaft o comunidad nacional se convirtió en el principio organizador de la nueva sociedad. Esta idea prometía superar las divisiones de clase que habían desgarrado a Alemania durante la República. Ya no habría burgueses ni proletarios, sino únicamente alemanes unidos por su sangre aria y su lealtad al Führer. Pero esta comunidad se construía sobre la exclusión sistemática de todos aquellos considerados ajenos a la nación. Los judíos fueron los primeros en experimentar esta marginación. Perdieron sus empleos en la administración pública. Fueron excluidos de las universidades y vieron cómo sus negocios eran boicoteados. Pero no fueron los únicos. Comunistas, socialdemócratas, testigos de Jehová, homosexuales y discapacitados también fueron expulsados de la comunidad nacional. La vida cotidiana se llenó de rituales nazis. El saludo tradicional fue reemplazado por el Heil Hitler con el brazo extendido. Los retratos del Führer aparecieron en oficinas, escuelas y comercios. Las fechas del calendario fueron redefinidas. El cumpleaños de Hitler se convirtió en fiesta nacional, mientras que las celebraciones tradicionales fueron reinterpretadas bajo la lente nacionalsocialista. Para fines de la década de 1930, la transformación estaba completa. Los alemanes vivían en una sociedad donde cada aspecto de sus vidas había sido politizado. Su trabajo, su ocio, sus relaciones sociales y hasta sus emociones habían sido puestas al servicio del Estado totalitario. Muchos habían aceptado este cambio a cambio de estabilidad económica y grandeza nacional. Otros simplemente se habían adaptado por supervivencia. Cuando la guerra finalmente llegó en septiembre de 1939, los civiles alemanes ya habían sido preparados durante 6 años para sacrificar su libertad en el altar de la obediencia. La dictadura no había tenido que imponerse por la fuerza, había seducido a sus víctimas con la promesa de una comunidad perfecta. Madres del Führer, el sacrificio femenino en la utopía nazi. En ningún lugar fueron más evidentes las contradicciones del proyecto nazi que en sus políticas hacia las mujeres. El régimen que proclamaba crear una sociedad moderna y poderosa intentó simultáneamente relegar a la mitad de su población a roles que parecían sacados del siglo anterior. Esta tensión entre modernidad y tradición, entre necesidad económica e ideología racial, marcó profundamente la experiencia de millones de mujeres alemanas durante los años del Tercer Reich. La visión nazi de la mujer ideal estaba perfectamente resumida en una fórmula simple: Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia. Estas 3 palabras encapsulaban todo lo que el régimen esperaba del universo femenino. La mujer debía ser ante todo madre, responsable del hogar y guardiana de los valores morales tradicionales. Cualquier ambición que trascendiera estos límites era vista como una desviación peligrosa. El Día de la Madre se convirtió en una de las celebraciones más importantes del calendario nazi. No se trataba simplemente de honrar a las madres, sino de exaltar la maternidad como el más alto servicio patriótico que una mujer podía prestar a la nación. Las ceremonias incluían la entrega de condecoraciones oficiales, cruces de bronce para madres de 4 hijos, de plata para las de 6 y de oro para aquellas que habían dado a luz 8 o más descendientes arios. Estas ceremonias eran espectáculos grandiosos. Las madres galardonadas desfilaban por las calles principales, recibían honores públicos y gozaban de privilegios especiales como saltarse las colas en las tiendas. El mensaje era inequívoco. La fertilidad era patriotismo y la maternidad múltiple constituía heroísmo nacional. Para fomentar la natalidad, el Estado desarrolló un sistema sofisticado de incentivos económicos. Las parejas recién casadas podían acceder a préstamos sin interés que se reducían progresivamente con cada hijo nacido. Las familias numerosas recibían subsidios directos, descuentos en servicios públicos y acceso preferencial a viviendas sociales. La reproducción se había convertido en una carrera económicamente rentable. Sin embargo, estos beneficios estaban estrictamente limitados a parejas consideradas racialmente valiosas. Las mujeres judías, eslavas
o con discapacidades no solo no recibían ayuda alguna, sino que fueron progresivamente excluidas de la posibilidad misma de reproducirse. La esterilización forzosa se aplicó a decenas de miles de mujeres consideradas genéticamente inferiores. La exclusión femenina del ámbito público comenzó inmediatamente después de la llegada de Hitler al poder. Las universidades implementaron cuotas estrictas que limitaban la matrícula femenina al 10% del total. Miles de profesoras, médicas, abogadas y funcionarias fueron despedidas para hacer lugar a hombres desempleados. La justificación era tanto económica como ideológica. Las mujeres que trabajaban robaban empleos a los hombres y abandonaban su misión biológica fundamental. Se estableció el año de servicio doméstico obligatorio para todas las jóvenes que desearan continuar sus estudios superiores. Durante 12 meses debían trabajar sin sueldo en hogares rurales, instituciones benéficas o familias con muchos hijos. Este programa no solo proporcionaba mano de obra gratuita, sino que supuestamente enseñaba a las jóvenes alemanas cuál era su verdadero lugar en la sociedad. A pesar de toda la retórica sobre el retorno al hogar, la realidad económica obligó al régimen a traicionar sus propios principios. La escasez de mano de obra, especialmente después del inicio de la guerra, forzó la reincorporación masiva de mujeres al mercado laboral. Entre 1933 y 1944, el número de trabajadoras pasó de 4 a más de 7 millones. Esta contradicción se manejó con notable cinismo. Oficialmente, las mujeres no estaban trabajando, sino ayudando temporalmente al esfuerzo de guerra. Sus salarios permanecían sustancialmente más bajos que los masculinos, y su contribución laboral era minimizada en la propaganda oficial. Se mantenía la ficción de que su lugar natural seguía siendo el hogar, aunque pasaran 12 horas diarias en fábricas de armamento. Las mujeres rurales experimentaron una transformación paradójica bajo el nazismo. Mientras las urbanas veían restringidas sus oportunidades, las campesinas fueron alentadas a participar en organizaciones del partido, viajar y educarse. Esta aparente liberación respondía a objetivos estratégicos: integrar el campo en el proyecto nacional y preparar a las mujeres rurales para las demandas de una economía de guerra. Miles de jóvenes campesinas abandonaron por primera vez sus aldeas para participar en programas laborales o trabajar en fábricas urbanas. Aunque seguían siendo consideradas inferiores a los hombres, estas experiencias les proporcionaron una independencia económica y social impensable en el pasado. Muchas no regresaron nunca a la vida tradicional del campo. El control de la sexualidad femenina se convirtió en una obsesión estatal. En las ciudades, las autoridades vigilaban constantemente la conducta sexual de las mujeres, especialmente su posible contacto con judíos o extranjeros. Las relaciones interraciales eran consideradas crímenes contra la sangre alemana y se castigaban con prisión o internamiento en campos de concentración. Se establecieron códigos estrictos sobre vestimenta, maquillaje y comportamiento público. Las mujeres no debían usar cosméticos excesivos, faldas demasiado cortas o adoptar modas consideradas extranjeras. La feminidad aceptable era sobria, maternal y completamente subordinada a los objetivos raciales del Estado. Simultáneamente, el régimen promovía paradójicamente la promiscuidad sexual entre jóvenes arios solteros como medio de aumentar la natalidad. Se crearon programas donde mujeres jóvenes eran enviadas a granjas especiales para tener hijos con miembros seleccionados de las SS, sin necesidad de matrimonio formal. Estos niños serían criados por el Estado como futura élite racial. La experiencia femenina bajo el nazismo ejemplifica la capacidad del totalitarismo para transformar contradicciones en herramientas de control. Al prometer protección mientras imponía subordinación, al exaltar la maternidad mientras explotaba el trabajo femenino, el régimen logró que millones de mujeres colaboraran en su propia opresión, convencidas de que servían a un propósito superior. Infancias robadas, como Hitler reescribió la niñez alemana. En el laboratorio social del Tercer Reich, ningún experimento fue más ambicioso que la transformación de la infancia alemana. Los niños representaban el futuro de la raza aria, la generación que heredaría el Reich de los 1000 años que Hitler prometía construir. Por eso, desde el momento en que podían caminar y hablar, fueron sometidos a un proceso sistemático de adoctrinamiento que buscaba borrar cualquier rastro de pensamiento independiente y reemplazarlo con obediencia absoluta al Führer y al Estado.
La revolución educativa comenzó en las aulas. El antiguo sistema escolar alemán, con su énfasis en el pensamiento crítico y la formación humanística, fue desmantelado completamente. En su lugar se implementó un currículo diseñado para producir soldados, no ciudadanos. Cada materia fue reinterpretada a través del prisma de la ideología racial nazi. La biología se convirtió en el vehículo principal para enseñar la superioridad aria. Los niños aprendían a medir cráneos, clasificar tipos raciales e identificar características físicas degeneradas. Se les mostraban fotografías de judíos, eslavos y africanos como ejemplos de razas inferiores, mientras que los modelos arios aparecían como el ideal de perfección humana. Estas lecciones no eran abstractas, preparaban a los niños para un mundo donde la discriminación racial sería norma. Las matemáticas incorporaron problemas que normalizaban la violencia estatal. Los ejercicios incluían cálculos sobre el costo de mantener enfermos mentales versus el ahorro que representaría eliminarlos, o la cantidad de viviendas que se podrían construir con el dinero gastado en cuidar a discapacitados. Estos problemas no solo enseñaban aritmética, sino que acostumbraban a los niños a pensar en términos de utilidad racial y económica de la vida humana. La historia fue completamente reescrita para crear una narrativa épica del pueblo alemán. Las derrotas se transformaron en traiciones, los enemigos en villanos absolutos y Hitler en el salvador destinado a restaurar la grandeza nacional. Los niños memorizaban fechas, batallas y héroes, pero siempre dentro de un marco que justificaba la expansión territorial y la dominación racial. Incluso la educación física adquirió dimensiones militares. Las clases incluían marchas, ejercicios de resistencia y entrenamiento básico con armas simuladas. Los niños aprendían disciplina corporal, obediencia a órdenes y resistencia al dolor. Se valoraba más la dureza que la habilidad, más la conformidad que la creatividad. La juventud hitleriana para varones y la Liga de Muchachas Alemanas para niñas se convirtieron en organizaciones obligatorias que reemplazaron cualquier otra forma de socialización infantil. Estas instituciones absorbían completamente el tiempo libre de los niños, transformando cada momento de ocio en una oportunidad de adoctrinamiento. En la juventud hitleriana, los niños vivían una versión infantil de la vida militar. Despertaban al amanecer, participaban en ejercicios físicos extenuantes, memorizaban discursos del Führer y practicaban maniobras paramilitares. Los campamentos de verano duraban semanas enteras, durante las cuales los niños eran separados de sus familias y sometidos a un adoctrinamiento intensivo. La estructura jerárquica de estas organizaciones enseñaba a los niños a obedecer órdenes sin cuestionarlas y a ejercer autoridad sobre otros cuando fuera necesario. Los líderes juveniles, apenas mayores que sus subordinados, aprendían a valorar la disciplina, la dureza y la capacidad de imponer control sobre otros en nombre de objetivos superiores. La Liga de Muchachas Alemanas operaba con principios similares, pero orientados hacia la preparación para la maternidad. Las niñas aprendían cuidado infantil, economía doméstica y los fundamentos de la higiene racial. Se las instruía sobre la importancia de la pureza sexual, el peligro de las relaciones interraciales y su deber de producir tantos hijos arios como fuera posible. Las actividades incluían campamentos donde las jóvenes vivían en condiciones espartanas, participaban en marchas de resistencia y recibían adoctrinamiento ideológico constante. Se las instruía sobre la importancia de la pureza racial, los peligros de mezclarse con judíos o extranjeros y su deber de convertirse en madres prolíficas de la raza aria. Ambas organizaciones utilizaban ceremonias rituales para reforzar la lealtad. Los juramentos de fidelidad se realizaban bajo antorchas, con banderas nazi flameando y coros entonando himnos marciales. Estos eventos creaban una atmósfera casi religiosa que grababa profundamente en la memoria infantil la importancia de la obediencia al Führer. Para aquellos niños considerados especialmente prometedores, el régimen creó instituciones educativas de élite. Las napolas eran internados militarizados donde futuros líderes del Reich recibían una formación intensiva en ideología nazi, entrenamiento militar y disciplina espartana. La vida en estas escuelas era deliberadamente dura, comida escasa, castigos corporales, competencia constante y eliminación de los débiles. Las escuelas Adolf Hitler, aún más selectivas, preparaban a los futuros dirigentes políticos del partido.
Aquí se enseñaba no solo obediencia, sino también las habilidades necesarias para ejercer poder totalitario: manipulación psicológica, control de masas y eliminación despiadada de enemigos. La Escuela Suprema de Frankfurt representaba el pináculo de este sistema educativo. Aunque funcionó brevemente debido a la guerra, estaba diseñada para formar a la élite absoluta del Reich futuro. Sus estudiantes serían los arquitectos de la dominación racial europea y los guardianes de la pureza aria. Uno de los aspectos más perturbadores del adoctrinamiento infantil fue la promoción sistemática de la delación. Los niños eran instruidos para informar sobre las actividades de sus padres, maestros y vecinos. Se les enseñaba que la lealtad al Führer era superior a cualquier vínculo familiar o social. Cientos de maestros fueron arrestados tras ser denunciados por sus propios alumnos. Padres que criticaban al régimen en privado descubrían que sus hijos los habían reportado a las autoridades. Esta destrucción de la confianza familiar era deliberada. El Estado buscaba reemplazar todos los vínculos tradicionales con la lealtad absoluta al partido. Los niños que destacaban como informantes eran recompensados públicamente, creando incentivos perversos que convertían la traición en virtud. Aprendían que denunciar a otros era un acto patriótico, una forma de servir a la patria y proteger la pureza racial. Los niños judíos experimentaron una exclusión progresiva y devastadora. Inicialmente segregados en escuelas separadas, pronto fueron completamente expulsados del sistema educativo. No podían participar en actividades deportivas, formar parte de grupos juveniles o incluso jugar en parques públicos con otros niños. Esta exclusión no era solo legal, sino también social. Los niños arios eran instruidos para evitar cualquier contacto con judíos, tratándolos como portadores de contaminación racial. La amistad con un niño judío se convertía en motivo de castigo y humillación pública. A medida que las persecuciones se intensificaron, muchos niños judíos fueron separados de sus familias y enviados al extranjero a través de programas de evacuación de emergencia. Otros simplemente desaparecieron, víctimas de deportaciones que inicialmente se presentaron como reasentamientos, pero que en realidad llevaban a campos de exterminio. El control del pensamiento infantil representó quizás el aspecto más siniestro del proyecto nazi. Al capturar las mentes durante la formación más temprana, el régimen intentó crear una generación incapaz de concebir alternativas al totalitarismo. Los niños crecían sin conocer la libertad, la diversidad o el pensamiento crítico. Diversión vigilada, el placer convertido en arma del régimen. El totalitarismo nazi alcanzó su forma más sofisticada cuando logró convertir el tiempo libre en un instrumento de dominación. A través de la organización Kraft durch Freude, Fuerza por la Alegría, el régimen demostró que el control absoluto no requería solo represión, sino también la capacidad de definir qué constituía diversión, descanso y felicidad para millones de personas. Esta institución representó uno de los experimentos más innovadores en manipulación social de la historia moderna. La KDF nació de una comprensión profunda de la psicología de masas. Los dirigentes nazis sabían que no bastaba con proporcionar trabajo. También era necesario convencer a los trabajadores de que su nueva situación representaba una mejora fundamental en sus vidas. El ocio organizado se convirtió en el vehículo perfecto para esta ilusión. Permitía crear experiencias placenteras que se asociaran directamente con el régimen, generando gratitud y lealtad emocional. La organización operaba bajo un principio aparentemente generoso: democratizar el lujo. Actividades que tradicionalmente habían estado reservadas para las élites, viajes al extranjero, cruceros por el Mediterráneo, vacaciones en los Alpes, serían ahora accesibles para trabajadores comunes. Esta promesa tenía un poder emocional extraordinario en una sociedad que había sufrido años de privación económica. Los cruceros de la KdF se convirtieron en el símbolo más visible de esta política. Barcos como el Wilhelm Gustloff fueron diseñados específicamente para transportar trabajadores alemanes a destinos exóticos: las costas españolas, los fiordos noruegos, las islas mediterráneas. Los pasajeros eran cuidadosamente seleccionados según criterios de lealtad política y pureza racial, convirtiendo estos viajes en premios por buen comportamiento. A bordo, las experiencias estaban meticulosamente coreografiadas.
Los pasajeros participaban en actividades comunitarias, escuchaban conferencias sobre cultura alemana, cantaban canciones patrióticas bajo las estrellas. Cada momento de placer estaba impregnado de ideología. Los trabajadores regresaban a casa no solo relajados, sino también profundamente agradecidos al régimen que había hecho posible estas experiencias. El turismo doméstico funcionaba con principios similares. Se organizaron excursiones masivas a paisajes alemanes considerados particularmente arios: los bosques de la Selva Negra, los castillos medievales del Rin, los lagos bávaros. Estos viajes no eran neutros políticamente, reforzaban la conexión mística entre el pueblo alemán y su tierra, alimentando sentimientos nacionalistas y raciales. El proyecto más ambicioso y engañoso de la KdF fue la promesa del Volkswagen, el automóvil del pueblo. Este programa prometía que cualquier trabajador alemán podría poseer su propio vehículo mediante un sistema de ahorro programado. Los trabajadores depositaban 5 marcos semanales en una cuenta especial y recibían sellos que pegaban en cartillas oficiales. Una vez completada la cartilla, recibirían su automóvil nuevo. La campaña publicitaria fue extraordinariamente efectiva. Se construyó una fábrica gigantesca en Fallersleben, se organizaron exhibiciones del prototipo en ferias industriales y Hitler mismo participó en ceremonias donde colocaba la primera piedra de las instalaciones. Millones de trabajadores comenzaron a ahorrar religiosamente, convencidos de que pronto formarían parte de una sociedad motorizada moderna. Sin embargo, ni un solo trabajador recibió jamás su Volkswagen. Cuando comenzó la guerra, la fábrica fue convertida para producir vehículos militares y todos los ahorros fueron confiscados por el Estado. Lo que había sido presentado como el símbolo de la prosperidad obrera se reveló como una estafa masiva disfrazada de progreso social. El programa Belleza del Trabajo representó otra faceta de esta estrategia de control a través del bienestar aparente. Bajo este programa se mejoraron las condiciones físicas de miles de fábricas, se instalaron vestuarios modernos, se pintaron las paredes con colores alegres, se construyeron comedores limpios y se crearon áreas de descanso con jardines. Estas mejoras no eran motivadas por preocupación genuina por el bienestar obrero, sino por una estrategia deliberada de sustitución. En lugar de aumentar salarios o reducir horas de trabajo, el régimen ofrecía mejoras cosméticas que generaban la ilusión de progreso social. Los trabajadores debían sentirse agradecidos por trabajar en un ambiente más agradable, aunque sus condiciones laborales fundamentales hubieran empeorado. Muchas de estas mejoras fueron financiadas por los propios trabajadores, que eran obligados a contribuir con trabajo voluntario después de sus jornadas normales. Se crearon brigadas de embellecimiento que pintaban, jardinaban y construían durante sus horas libres sin compensación adicional. El sistema logró que los trabajadores pagaran por sus propias cadenas doradas. La construcción de las autopistas alemanas funcionó como otro elemento de esta estrategia de seducción a través del progreso visible. Estas carreteras no solo servían propósitos militares y económicos, sino que también cumplían una función psicológica crucial. Demostraban que el régimen era capaz de transformar físicamente el paisaje alemán. Las fotografías de Hitler inaugurando nuevos tramos rodeado de trabajadores orgullosos con sus palas aparecían constantemente en periódicos y noticiarios. Estas imágenes comunicaban un mensaje poderoso. Bajo el liderazgo nazi, Alemania se estaba convirtiendo en una nación moderna, ordenada y próspera. La KdF también organizó una extensa red de actividades culturales y deportivas. Se crearon coros obreros, grupos de teatro amateur, competencias atléticas y festivales folclóricos. Todas estas actividades eran gratuitas o muy baratas, haciéndolas accesibles para familias con recursos limitados. Sin embargo, la participación en estos eventos no era realmente voluntaria. Los trabajadores que no participaban en actividades de la KdF eran vistos con sospecha, como posibles descontentos o elementos antisociales. La presión social para demostrar entusiasmo por los programas del régimen era constante. Además, todas estas actividades servían propósitos de vigilancia social. Los funcionarios de la KdF observaban las actitudes de los participantes, identificaban a aquellos que parecían menos entusiastas y reportaban comportamientos sospechosos a las autoridades. El placer se convirtió en una trampa de control social. La paradoja fundamental de la KdF
residía en su capacidad para generar experiencias genuinamente placenteras mientras servía objetivos de manipulación política. Los trabajadores que participaban en cruceros o excursiones realmente disfrutaban estas actividades, experimentaban una mejora tangible en su calidad de vida y desarrollaban gratitud emocional hacia el sistema que las hacía posibles. Esta gratitud era precisamente el objetivo: crear vínculos emocionales que trascendaran el cálculo racional. Cuando llegó la guerra, muchos trabajadores estuvieron dispuestos a sacrificarse por un sistema que aparentemente había mejorado tangiblemente sus vidas, sin comprender que el costo final de estos beneficios sería inconmensurablemente mayor que las ventajas temporales que habían recibido. Swing contra el Reich, la juventud que se negó a obedecer. En los sótanos de Hamburgo, entre el humo de los cigarrillos y el sonido prohibido del jazz, nació una forma inesperada de resistencia contra el totalitarismo nazi. No se trataba de una conspiración política organizada, ni de un movimiento revolucionario armado, sino de algo más sutil y quizás más peligroso para un régimen obsesionado con el control total. Jóvenes que simplemente se negaban a ser lo que el Estado esperaba de ellos. Los Swingjugend representaron una fisura en el proyecto nazi de crear una juventud uniformemente obediente. El jazz llegó a Alemania como una invasión cultural silenciosa, a través de discos traídos de contrabando, emisiones radiofónicas captadas desde el extranjero y músicos que habían viajado a Estados Unidos. Esta música encontró su camino hasta los clubes nocturnos de las grandes ciudades alemanas. Para la ideología nazi, el jazz representaba todo lo que debía ser eliminado. Era música negra, estaba asociada con músicos judíos y celebraba la improvisación individual sobre la disciplina colectiva. Los primeros grupos de jóvenes swing se formaron espontáneamente en Hamburgo, una ciudad portuaria tradicionalmente cosmopolita y menos penetrada por la ortodoxia nazi que otras regiones alemanas. Estos jóvenes, generalmente hijos de familias acomodadas, comerciantes, banqueros, profesionales liberales, tenían acceso a recursos y conexiones que les permitían obtener discos prohibidos y frecuentar lugares relativamente libres de vigilancia policial. Lo que comenzó como gusto musical se transformó gradualmente en una identidad cultural completa. Los Swing Kids desarrollaron su propio código estético que desafiaba conscientemente las normas nazis. Mientras la juventud hitleriana promovía uniformes militares, cabello corto y posturas marciales, los swingers adoptaron trajes amplios de estilo americano, cabello largo con brillantina y una languidez corporal que contradecía el ideal de virilidad aria. Las chicas del movimiento fueron aún más provocativas. Usaban maquillaje excesivo en una época en que se promovía la belleza natural, se pintaban las uñas de colores llamativos, llevaban faldas consideradas escandalosamente cortas y adoptaban peinados inspirados en las estrellas de Hollywood. Su forma de vestir era una declaración política silenciosa pero inequívoca. El lenguaje del movimiento también constituyó una forma de resistencia cultural. Los jóvenes swing mezclaban alemán con expresiones inglesas, creaban jergas propias y desarrollaron formas de comunicación que deliberadamente excluían a quienes no pertenecían a su círculo. Donde otros gritaban Heil Hitler, ellos susurraban Swing Heil con ironía apenas disimulada. Las fiestas swing se convirtieron en espacios de libertad casi utópicos dentro del contexto represivo del Tercer Reich. En apartamentos privados, sótanos de clubes y ocasionalmente en locales comerciales tolerantes, estos jóvenes creaban ambientes donde las reglas nazis simplemente no existían. Se bailaba música prohibida, se consumía alcohol, se flirteaba libremente y se expresaban opiniones críticas sobre el régimen. La sexualidad fue otro frente de batalla cultural. Mientras el nazismo promovía una moral sexual estricta, pureza prematrimonial, matrimonios arios, sexo solo con fines reproductivos, el movimiento swing celebraba una sexualidad libre y hedonista. Los bailes incluían contacto físico íntimo, las relaciones prematrimoniales eran comunes y algunos miembros mantenían contactos con jóvenes judíos, violando explícitamente las leyes raciales. Esta libertad sexual no era solo rebeldía adolescente, sino una crítica implícita al proyecto nazi de control total sobre los cuerpos y deseos individuales. Al reclamar el derecho al placer personal, los Swing Kids afirmaban una forma de individualidad que el régimen consideraba subversiva.
Las autoridades nazis inicialmente subestimaron la amenaza que representaba el movimiento swing. Lo veían como una moda pasajera de jóvenes privilegiados que eventualmente madurarían y se integrarían al sistema. Sin embargo, a medida que el movimiento crecía y se extendía a otras ciudades, comenzó a ser percibido como un problema más serio. El punto de inflexión llegó cuando informes de inteligencia revelaron que algunos miembros del movimiento mantenían vínculos con jóvenes judíos o expresaban simpatías por las potencias occidentales. En el contexto de las leyes raciales de Nuremberg y la creciente tensión internacional, estas conexiones fueron interpretadas como traición racial y política. La Gestapo comenzó a infiltrar los círculos swing, documentar sus actividades e identificar a sus líderes. Los informes policiales describían estas reuniones como orgías jazzísticas, donde se promovía la degeneración moral y se corrompía a la juventud alemana. La música, el baile y la libertad sexual fueron presentados como síntomas de una conspiración para debilitar la fibra moral de la nación. La represión se intensificó progresivamente. Inicialmente, las autoridades se limitaron a cerrar clubes, confiscar discos y dispersar fiestas. Pero a medida que la guerra se aproximaba, las medidas se volvieron más severas. Los líderes del movimiento fueron arrestados, algunos fueron enviados a campos de reeducación y otros fueron obligados a alistarse prematuramente en el ejército. Uno de los casos más documentados es el del Club Swing de Hamburgo, cuyos miembros fueron objeto de una investigación exhaustiva por parte de la Gestapo en 1940. Los expedientes policiales revelan el nivel de paranoia que estos jóvenes generaban en las autoridades. Se documentaban sus gustos musicales, se analizaban sus cartas personales, se fotografiaban sus reuniones y se interrogaba a sus familias. La condena final del movimiento llegó en 1941, cuando Heinrich Himmler ordenó medidas drásticas contra lo que denominó la epidemia swing. Cientos de jóvenes fueron arrestados en redadas coordinadas. Algunos fueron enviados a campos de concentración juveniles, otros fueron destinados a unidades militares peligrosas en el frente oriental y los más afortunados simplemente fueron obligados a firmar declaraciones de arrepentimiento. El contraste entre los swing kids y la juventud hitleriana no podría haber sido más marcado. Mientras esta última promovía la disciplina, el sacrificio, la obediencia y la preparación para la guerra, el movimiento swing exaltaba la creatividad, el placer, la individualidad y la conexión con culturas no alemanas. Esta diferencia trascendía lo superficial, representaba dos visiones completamente opuestas de lo que debía ser la juventud, una como instrumento del Estado para perpetuar el poder, otra como espacio de exploración personal y libertad creativa. Para el régimen nazi, permitir que floreciera esta segunda visión habría significado admitir que existían valores más importantes que la obediencia al Führer. El movimiento swing nunca desarrolló un programa político explícito ni intentó derrocar al gobierno nazi. Su resistencia era existencial más que ideológica, simplemente se negaron a permitir que el Estado definiera cómo debían vivir, qué debían escuchar, cómo debían vestirse o con quién podían relacionarse. Esta forma de resistencia cultural demostró ser particularmente amenazante para un régimen totalitario porque era difícil de combatir sin recurrir a la represión abierta. Los swing kids no violaban leyes específicas ni cometían actos de sabotaje, simplemente existían de manera diferente a como el Estado esperaba. Su legado trasciende la música y la moda. Demostraron que incluso en las circunstancias más opresivas, los seres humanos pueden encontrar formas de preservar espacios de libertad y autenticidad. Su baile silencioso en los sótanos de Hamburgo fue un acto de fe en la posibilidad de resistir la uniformización total de la experiencia humana. Cuando la guerra finalmente terminó y Alemania comenzó a reconstruirse, muchos de los valores que los swing kids habían defendido, individualidad, cosmopolitismo, libertad cultural, se convirtieron en pilares de la nueva sociedad democrática. Su resistencia aparentemente frívola había preservado semillas de un futuro más libre. El botín ario, el saqueo económico que financió al Tercer Reich. Detrás del supuesto milagro económico nazi se ocultaba una realidad más siniestra, el robo sistemático y planificado de los bienes de los ciudadanos judíos alemanes. La arianización no fue un proceso espontáneo de violencia popular,
sino una operación calculada y meticulosamente ejecutada que transformó el antisemitismo en riqueza tangible para el Estado y sus beneficiarios arios. Este despojo masivo no solo financió el crecimiento económico del régimen, sino que también comprometió éticamente a millones de alemanes ordinarios en el proyecto genocida. La estrategia comenzó con aparente moderación. En abril de 1933, el régimen organizó un boicot nacional contra los negocios judíos que, aunque duró solo un día, estableció un precedente crucial. La economía judía era legítimamente atacable en nombre de los intereses nacionales alemanes. Miembros de las SA se apostaron frente a tiendas con carteles amenazantes, fotografiaron a clientes que osaron entrar y marcaron las vitrinas con símbolos identificatorios. Este evento aparentemente menor sirvió múltiples propósitos estratégicos. Primero, midió la reacción popular ante la persecución antisemita, confirmando que la mayoría de los alemanes estaría dispuesta a tolerar o incluso apoyar medidas antijudías. Segundo, envió una señal clara a la comunidad empresarial judía de que su futuro en Alemania era incierto. Tercero, comenzó el proceso psicológico de normalizar la exclusión económica como política legítima. Durante los años siguientes, el régimen implementó una estrategia de estrangulamiento gradual. Los médicos judíos perdieron sus licencias para ejercer en hospitales públicos. Los abogados fueron expulsados de los colegios profesionales. Los funcionarios judíos fueron despedidos de la administración pública. Los periodistas fueron excluidos de las redacciones. Cada medida era presentada como una reforma necesaria para proteger los intereses alemanes. Las empresas judías comenzaron a enfrentar obstáculos burocráticos insuperables. Se les negaban permisos de importación, se rechazaban sus solicitudes de crédito, se cancelaban sus contratos con instituciones públicas. Los proveedores arios fueron presionados para cortar relaciones comerciales con empresas judías, mientras que los clientes eran disuadidos a través de campañas de intimidación social. El proceso se aceleró dramáticamente después de 1935 con la promulgación de las leyes de Nuremberg. Estas no solo definían legalmente quién era judío, sino que establecían el marco jurídico para la exclusión económica total. Se prohibió a los judíos contratar empleados arios, participar en ferias comerciales, anunciarse en publicaciones alemanas o acceder a sectores estratégicos de la economía. La maquinaria burocrática de la arianización fue extraordinariamente sofisticada. Se crearon oficinas especializadas en cada región para catalogar propiedades judías, evaluar su valor, identificar compradores apropiados y supervisar las transferencias. Notarios, tasadores, banqueros, abogados y funcionarios fiscales participaron en un sistema que convirtió el despojo en procedimiento administrativo rutinario. Los precios pagados por las propiedades arianizadas eran sistemáticamente inferiores al valor real de mercado. Los vendedores judíos no tenían capacidad de negociación real. Sabían que si rechazaban las ofertas, sus propiedades serían simplemente confiscadas sin compensación alguna. Muchos aceptaron ventas por fracciones del valor real, considerándolo preferible a la confiscación total. Los compradores eran cuidadosamente seleccionados según criterios de lealtad política y pureza racial. Miembros del partido, veteranos de guerra, funcionarios públicos y empresarios con conexiones nazis recibían preferencia. Este sistema creó una nueva clase de beneficiarios del régimen cuya prosperidad dependía directamente de la continuidad de las políticas antisemitas. Los grandes almacenes representaron objetivos particularmente atractivos para la arianización. Estas empresas, muchas fundadas por familias judías en el siglo XIX, habían acumulado propiedades valiosas en los centros comerciales de las principales ciudades alemanas. Su transferencia a manos arias no solo generó ganancias inmediatas, sino que también eliminó competidores eficientes del mercado. El caso de los almacenes Hermann Tietz ilustra perfectamente este proceso. Esta cadena, una de las más exitosas de Alemania, fue forzada a vender sus propiedades a precios irrisorios. Los nuevos propietarios arios conservaron las ubicaciones privilegiadas, la infraestructura desarrollada e incluso muchos de los empleados no judíos, pero eliminaron toda conexión con sus fundadores originales. Las instituciones financieras judías sufrieron un destino similar. Bancos centenarios fueron liquidados o absorbidos por competidores arios.
Los ahorros de décadas de trabajo fueron confiscados bajo diversos pretextos legales. Las redes comerciales construidas durante generaciones fueron desmanteladas y redistribuidas entre beneficiarios políticamente correctos. La Kristallnacht de noviembre de 1938 marcó la transición hacia la fase final de la arianización. Este pogromo organizado, presentado oficialmente como una explosión espontánea de indignación popular, sirvió como pretexto para medidas de expropiación masiva. Los judíos fueron declarados colectivamente responsables por los daños causados durante la violencia y obligados a pagar una multa de 1.000 millones de marcos. Simultáneamente, se prohibió a los judíos poseer negocios, acciones, bonos, joyas, obras de arte u otros activos valiosos. Todo debía ser vendido a compradores arios a precios establecidos por las autoridades. Esta transferencia masiva de riqueza ocurrió en pocas semanas bajo supervisión estricta de funcionarios especializados en saqueo legalizado. Los beneficiarios de la arianización no se limitaron a los grandes empresarios. Familias alemanas ordinarias compraron muebles, ropa, instrumentos musicales, libros y objetos domésticos confiscados a precios simbólicos en subastas organizadas por las autoridades fiscales. Estas ventas masivas se anunciaban en periódicos locales y atraían multitudes de compradores entusiastas. El Estado nazi utilizó los ingresos de la arianización para financiar múltiples objetivos estratégicos. Una parte considerable se destinó al rearme militar, que consumía recursos enormes pero debía mantenerse relativamente secreto hasta 1939. Otra porción financió programas sociales visibles como las vacaciones subsidiadas de la KdF, los créditos matrimoniales y las mejoras en viviendas obreras. Esta redistribución vertical, del judío al Estado, del Estado al ciudadano ario, creó un sistema perverso de complicidad colectiva. Millones de alemanes experimentaron mejoras materiales tangibles que estaban directamente relacionadas con la persecución de sus antiguos vecinos judíos. La represión se convirtió en prosperidad personal. Las cifras del saqueo son escalofriantes en su magnitud. Investigaciones históricas estiman que más de 100.000 empresas judías fueron arianizadas entre 1933 y 1942. El valor total de los activos transferidos supera considerablemente los recursos que Alemania recibió después de la guerra a través del Plan Marshall. La arianización representó una de las transferencias de riqueza más masivas de la historia moderna. Más allá de su impacto económico, la arianización cumplió funciones psicológicas y políticas cruciales para el régimen. Demostró a los alemanes arios que la persecución de los judíos generaba beneficios tangibles para ellos. Creó una clase extensa de beneficiarios cuya prosperidad dependía de la continuidad de las políticas nazis, y normalizó el concepto de que la violencia estatal podía ser económicamente rentable. Cuando comenzó la guerra y se implementó la solución final, la arianización había preparado el terreno tanto logística como psicológicamente para el genocidio. Los alemanes ya habían aceptado que los judíos no tenían derecho a la propiedad. El paso hacia negarles el derecho a la vida fue trágicamente más pequeño de lo que podría haber parecido. El legado de la arianización trascendió el período nazi. Los beneficiarios conservaron gran parte de su riqueza mal habida después de la guerra, y muchas familias alemanas construyeron su prosperidad de posguerra sobre fundamentos que incluían bienes robados. La justicia de restitución fue limitada e incompleta, permitiendo que los frutos del saqueo se integraran permanentemente en la economía alemana. El Reich del miedo, como Alemania fue silenciada. En el Tercer Reich, la oposición política no fue simplemente derrotada, fue borrada de la existencia de manera tan completa que incluso el recuerdo de su posibilidad se desvaneció de la conciencia pública. Este proceso de aniquilación no dependió únicamente de la violencia estatal, aunque ésta fue brutal y sistemática. Su verdadero poder residió en la creación de un sistema de vigilancia social tan penetrante que transformó a cada ciudadano en un vigilante potencial y a cada conversación privada en un riesgo mortal. El desmantelamiento de la democracia alemana siguió una secuencia calculada que reveló la sofisticación estratégica del proyecto nazi. Primero fueron eliminados los comunistas, aprovechando el incendio del Reichstag para justificar arrestos masivos de dirigentes del KPD. La izquierda radical desapareció en cuestión de semanas. Sus líderes fueron enviados a los primeros campos de concentración.
y sus redes organizativas fueron completamente desarticuladas. Los socialdemócratas siguieron poco después. Su larga tradición democrática y su respeto por la legalidad los convirtió en víctimas fáciles de un régimen que no tenía escrúpulos en violar todas las normas constitucionales. Sus periódicos fueron clausurados, sus oficinas ocupadas, sus dirigentes arrestados. El SPD, que había sido la columna vertebral de la República de Weimar, se evaporó casi sin resistencia. Los sindicatos sufrieron un destino similar. El Día del Trabajo de 1933 fue paradójicamente el último día de libertad sindical en Alemania. Después de permitir celebraciones tradicionales para evitar sospechas, las SA ocuparon todas las sedes sindicales del país al día siguiente. Los dirigentes obreros fueron arrestados, sus archivos confiscados, sus fondos robados. En pocas horas, décadas de organización laboral quedaron reducidas a cenizas. Los partidos conservadores y liberales fueron disueltos mediante una combinación de presión política y terror selectivo. Sus dirigentes, aunque inicialmente habían colaborado con Hitler esperando controlarlo, descubrieron que se habían convertido en cómplices de su propia destrucción. Para julio de 1933, el NSDAP era el único partido legal en Alemania. Pero la eliminación de las estructuras políticas formales fue solo el primer paso. El verdadero genio represivo del nazismo consistió en crear un sistema de vigilancia que penetraba hasta los rincones más íntimos de la vida privada. La Gestapo, aunque numéricamente limitada, logró controlar a una población de 65 millones de personas mediante una red de informantes que incluía vecinos, compañeros de trabajo, amigos e incluso miembros de la familia. Esta red no era una estructura formal con jerarquías claras y órdenes explícitas. Era algo más sutil y peligroso. Un sistema donde cada individuo sabía que podía ser observado en cualquier momento por alguien dispuesto a denunciarlo. La paranoia se convirtió en el estado mental normal de la población alemana. Las denuncias fluían constantemente hacia las oficinas de la Gestapo. Una broma sobre Hitler contada en un bar, un comentario crítico sobre la guerra murmurado en una cola de racionamiento, una expresión de desaliento durante un desfile nazi. Cualquier indiscreción podía convertirse en una acusación formal. Los archivos de la policía secreta revelan la trivialidad aparente de muchas de estas denuncias y la severidad desproporcionada de los castigos que las seguían. Los lugares de trabajo se convirtieron en campos de batalla silenciosos donde la supervivencia dependía de la capacidad de ocultar cualquier pensamiento crítico. Los trabajadores aprendieron a hablar solo de temas seguros, a evitar cualquier comentario que pudiera ser malinterpretado, a demostrar entusiasmo constante por las políticas del régimen. El silencio se convirtió en una forma de resistencia, pero también en una forma de complicidad. Las fábricas implementaron sistemas donde los capataces reportaban actitudes sospechosas, donde los trabajadores eran evaluados no solo por su productividad, sino también por su lealtad política, donde una ausencia injustificada o un comentario crítico podían resultar en despido inmediato e inclusión en listas negras que impedían encontrar empleo en cualquier otra empresa. Los trabajadores perdieron el derecho a la huelga, a la negociación colectiva y a cambiar de empleo sin autorización gubernamental. Bajo la Ley para la Organización del Trabajo Nacional de 1934, la industria regresó a un sistema feudal con empleados reducidos al estatus de sirvientes. Si un empleador no quería que un empleado se fuera, podían negarse a entregar los documentos requeridos para comenzar un nuevo trabajo. El sistema educativo se convirtió en otro frente de vigilancia social. Los maestros eran instruidos para observar las actitudes de sus alumnos y las opiniones expresadas por sus familias. Los niños, adoctrinados en las organizaciones juveniles nazis, fueron convertidos en informantes potenciales contra sus propios padres. Las conversaciones domésticas se volvieron peligrosas cuando los hijos podían reportar críticas al régimen escuchadas en casa. Cientos de padres fueron arrestados tras ser denunciados por sus propios hijos. El Estado había logrado penetrar el último refugio de la privacidad, el hogar familiar. La confianza básica que mantiene unida a la sociedad civil fue deliberadamente destruida y reemplazada por la lealtad al Führer como el único vínculo seguro. A pesar del terror omnipresente, existieron formas sutiles de resistencia que demuestran que la humanidad no fue completamente erradicada.
En algunas fábricas se practicó el sabotaje pasivo, ralentizar deliberadamente la producción, cometer errores que dañaran maquinaria, fingir enfermedades para reducir el rendimiento. Estas acciones eran casi imposibles de probar, pero podían afectar significativamente los objetivos de producción. También hubo casos de solidaridad silenciosa, trabajadores que advertían discretamente a colegas sobre redadas inminentes, supervisores que no veían pequeños actos de sabotaje, médicos que falsificaban certificados médicos para ayudar a personas a evitar el servicio militar. Estas pequeñas fisuras en el sistema represivo fueron importantes porque preservaron la posibilidad de que existieran valores diferentes a los impuestos por el Estado. Los intelectuales y artistas enfrentaron una forma particular de represión que buscaba no solo silenciarlos, sino también borrar su influencia cultural pasada. La quema de libros de mayo de 1933 fue solo el símbolo más visible de una purga cultural más amplia que incluyó la prohibición de miles de obras, la expulsión de escritores y académicos y la reescritura de la historia cultural alemana. Las universidades fueron coordinadas mediante la expulsión de profesores judíos, liberales o socialdemócratas y su reemplazo por académicos nazis o simpatizantes del régimen. La libertad de cátedra desapareció y la investigación científica fue subordinada a los objetivos ideológicos del Estado. El pensamiento crítico fue reemplazado por la repetición de dogmas raciales y nacionalistas. Los medios de comunicación se convirtieron en extensiones del Ministerio de Propaganda. Los periodistas fueron organizados en una cámara profesional controlada por el Estado, y solo aquellos con credenciales nazis podían ejercer la profesión. La información fue reemplazada por propaganda y la realidad fue filtrada a través de los objetivos políticos del régimen. Para 1939, el proyecto de aniquilación de la oposición política estaba esencialmente completo. No existían partidos alternativos, sindicatos independientes, prensa libre, universidades autónomas o espacios públicos donde pudiera expresarse el disentimiento. Más importante aún, la capacidad misma de imaginar alternativas políticas había sido sistemáticamente destruida. El éxito de esta represión no puede medirse solo por la ausencia de resistencia organizada, sino por la transformación psicológica de la población alemana. Millones de personas habían aprendido a pensar solo lo permitido, a expresar solo lo aprobado, a desear solo lo que el Estado consideraba apropiado. La dictadura había penetrado no solo las instituciones, sino también las mentes. Cuando llegó la guerra, esta población psicológicamente preparada estuvo dispuesta a aceptar sacrificios enormes, a participar en crímenes masivos y a continuar luchando incluso cuando la derrota era inevitable. La represión había logrado algo más que silenciar la oposición. Había creado una sociedad sin capacidad de resistencia moral. El legado de este sistema represivo trascendió el fin de la guerra. La desconfianza social, la incapacidad de formar vínculos políticos auténticos y la tendencia a buscar autoridades externas que definieran la verdad marcaron a la sociedad alemana durante décadas. La democracia de posguerra tuvo que reconstruirse no solo sobre las ruinas físicas de las ciudades bombardeadas, sino también sobre los escombros psicológicos de una sociedad que había olvidado cómo ser libre.